Dicen que algunos lugares nunca se curan de la enfermedad de sus muros. Este sanatorio, clausurado hace décadas, guarda registros prohibidos que nadie quiso mostrar al público. Hoy, abriremos esas cajas, pero cuidado. Hay documentos que no deberían leerse en voz alta. El sanatorio fue construido en la década de 1940, en las afueras de la ciudad, apartado del mundo. En sus inicios atendía a pacientes con tuberculosis, pero pronto comenzaron a recibir también a enfermos mentales. Con el tiempo, la reputación del lugar se oscureció en pacientes que gritaban toda la noche, médicos que no regresaban a casa, y rumores de prácticas extrañas en los sótanos. Oficialmente, el lugar fue clausurado en los años 70, bajo la excusa de condiciones insalubres. Sin embargo, los archivos sobrevivieron, y es ahí donde comienza lo verdaderamente inquietante. Expediente 17. Un paciente obsesionado con dibujar ojos en todas las paredes de su habitación. En sus notas, escribió que ellos me miran mientras duermo. Expediente 24. En una grabación antigua, se escucha al médico hacer preguntas al paciente, pero lo perturbador es que, entre las respuestas, aparece una tercera voz, una voz que nadie en la sala reconocía. Expediente 39. Desaparición inexplicable. El paciente fue visto entrando a la sala de aislamiento custodiado por 2 enfermeros. Sin embargo, al abrir la puerta horas después, la sala estaba vacía. Expediente 66. Notas de un enfermero que aseguraba escuchar pasos en los pasillos cuando todo estaba cerrado. En su último registro, escribió: la puerta de mi habitación se abrió sola. Si mañana no regreso, que alguien destruya esto. Los registros no solo documentaban enfermedades, también describían rituales. En los márgenes de varios expedientes, aparecían símbolos extraños dibujados con tinta roja. Nadie supo quién los escribió. Algunos de los audios parecían interrumpirse con cánticos, como si varias voces repitieran palabras en un idioma desconocido. La última caja contenía un cassette sin nombre. Al reproducirlo solo se escucha estática, hasta que una voz susurra: todavía estamos aquí. Hoy, el sanatorio sigue en pie, olvidado entre bosques y carreteras desiertas. Quienes se atreven a entrar aseguran escuchar pasos, puertas que se abren solas, y murmullos en los pasillos. Pero lo más inquietante no está en las paredes, sino en los registros, porque algunos documentos parecen escribir cosas nuevas cada vez que alguien los lee. La pregunta es: ¿te atreverías a abrirlos? Dicen que algunos lugares nunca se curan de la enfermedad de sus muros. Este sanatorio, clausurado hace décadas, guarda registros prohibidos que nadie quiso mostrar al público. Hoy, abriremos esas cajas, pero cuidado, hay documentos que no deberían leerse en voz alta. El sanatorio fue construido en la década de 1940, en las afueras de la ciudad, apartado del mundo. Era un lugar aislado, rodeado de bosques espesos y caminos de tierra. Según los periódicos de la época, la ubicación había sido elegida a propósito, para mantener lejos a los enfermos de la población sana. En sus inicios atendía a pacientes con tuberculosis, pero pronto comenzaron a recibir también a enfermos mentales. Con el tiempo, los pabellones se llenaron hasta el desborde, estrechas, pasillos interminables, y una atmósfera cargada de gritos y lamentos se convirtieron en la rutina diaria. La reputación del lugar comenzó a oscurecerse en los años 60. Algunos pacientes desaparecían sin dejar rastro. Médicos que trabajaban allí no regresaban a casa, y los vecinos aseguraban escuchar gritos en la madrugada, como si alguien pidiera ayuda desde lo profundo del bosque. Oficialmente, el lugar fue clausurado en los años 70, bajo la excusa de condiciones insalubres. Sin embargo, los rumores apuntaban a algo más siniestro: en prácticas prohibidas, experimentos con los internos y rituales que nadie quería admitir. Los archivos sobrevivieron, y es ahí donde comienza lo verdaderamente inquietante. Expediente 17. Un paciente obsesionado con dibujar ojos en todas las paredes de su habitación. En sus notas, escribió que ellos me miran mientras duermo. Cuando los enfermeros pintaban sobre los dibujos, al día siguiente, volvían a aparecer, esta vez en lugares imposibles, incluso en el techo. Expediente 24. En una grabación antigua, se escucha al médico hacer preguntas al paciente, pero lo perturbador es que, entre las respuestas, aparece una tercera voz, una voz que nadie en la sala reconocía. Algunos expertos que revisaron el audio aseguraron que no era humana, sonaba metálica, como si viniera de algún lugar profundo.
Expediente 39 en desaparición inexplicable. El paciente fue visto entrando a la sala de aislamiento, custodiado por 2 enfermeros. Sin embargo, al abrir la puerta, horas después, la sala estaba vacía. El candado no había sido forzado, y lo único que encontraron fueron huellas en las paredes, como si alguien hubiera intentado escalar hacia el techo. Expediente 66 a notas de un enfermero que aseguraba escuchar pasos en los pasillos cuando todo estaba cerrado. En su último registro, escribió: la puerta de mi habitación se abrió sola. Si mañana no regreso, que alguien destruya esto. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. Nadie volvió a verlo jamás. Otros archivos muestran lo que parecían rituales. En los márgenes de varios expedientes aparecían símbolos extraños dibujados con tinta roja. Nadie supo quién los escribió. Algunos eran idénticos a símbolos de antiguos cultos ocultistas. Otros parecían inventados. Lo más perturbador era que, cada vez que alguien comparaba los documentos, los símbolos cambiaban de lugar. Algunos de los audios parecían interrumpirse con cánticos, como si varias voces repitieran palabras en un idioma desconocido. Las grabaciones terminaban bruscamente, con gritos ahogados o con el sonido metálico de puertas cerrándose de golpe. Un documento en particular habla de una sala sellada. Según los expedientes, los médicos clausuraron una habitación en el sótano porque los pacientes que pasaban cerca sufrían ataques de pánico. Algunos decían que escuchaban cadenas arrastrándose detrás de la puerta. Otros juraban ver sombras moviéndose bajo la rendija. La última caja contenía un cassette sin nombre. Al reproducirlo, solo se escucha estática, hasta que una voz susurra: todavía estamos aquí. Lo más extraño es que, al final de la cinta, se escuchan pasos, como si alguien hubiera estado caminando alrededor del micrófono, en ese preciso instante. Hoy, el sanatorio sigue en pie, olvidado entre bosques y carreteras desiertas. Las ventanas están cubiertas de polvo, las paredes llenas de grafitis, pero quienes se atreven a entrar, aseguran escuchar cosas que no tienen explicación. Puertas que se abren solas, sombras que se mueven al final de los pasillos, susurros que parecen repetir tu nombre. Pero lo más inquietante no está en las paredes, sino en los registros. Porque algunos documentos parecen escribir cosas nuevas cada vez que alguien los lee, como si el sanatorio siguiera vivo, como si aún necesitara alimentarse de quienes se atreven a abrir sus archivos. La pregunta es: ¿te atreverías a abrirlos?